Gloria a Dios. Denle fuerte ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Voy a invitar al apóstol Mario Rivera para que ministre. Ha sido delegado por nuestro apóstol para poder ministrar la palabra en esta tarde. Bienvenido, apóstol. Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis hermanos amados. Démosle palmas al Señor de la gloria. Él está en medio de nosotros y a Él sea toda la honra y toda la gloria. Quiero aprovechar el tiempo al máximo para poder compartir con ustedes lo que Dios ha puesto en mi corazón. He orado a Dios y tengo la fe muy fuerte en este momento para decirle que Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas en esta tarde, mucho más de lo que está haciendo ya desde el primer día que se inauguró este retiro internacional de Ministerios Ebenecer en el año de la prosperidad. Amén. Levante su mano, ayúdeme a orar para suplicarle al Señor que derrame de esa buena palabra en cada uno de nosotros y que seamos bendecidos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, estamos delante de ti, Señor, como sentados alrededor de tu mesa para poder recibir ese alimento espiritual que tú tienes para cada uno de nosotros. Desde ya, Señor, estoy presentando a cada uno de mis hermanos que estamos reunidos en este lugar y te pido que tu bendición, Señor, sea derramado en ellos. En el nombre poderoso de Jesús, te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendítele palmas al Señor. Así me animo más. Quisiera platicar en esta oportunidad de lo que he titulado la cartografía espiritual de la pseudo prosperidad, para poder así tratar de explicarle a lo que yo considero la batalla de los dioses por causa de esa prosperidad. Quiero decirle en primer lugar que cuando se habla de cartografía espiritual y en esta oportunidad enfocada a la prosperidad, es para que nosotros podamos hacer como una investigación de la fuente que es la que maneja esa falsa prosperidad y darnos cuenta la razón por qué cuando Dios liberó a un pueblo, le entregó una promesa, y en esa promesa dice la Escritura que Dios le ofreció una zona regional donde se le conocía como una tierra de la abundancia. Lo que Dios estaba haciendo era lo que ya se conocía al decirle a Israel que le entregaría la tierra de la abundancia. De tal manera que cuando nosotros lo enfocamos desde el punto de vista de una cartografía espiritual, lo que estamos haciendo es investigar esa zona, investigar esa región o como esa ciudad y tratar de descubrir la situación o la razón que es la que bloquea, oiga esto, de que haya como una extensión o un avance para el pueblo de Dios en orden de cumplir aquel mandato que el Señor le entregara a Israel de ir a conquistar esa tierra de la abundancia. Para aquel pueblo, la tierra de la abundancia era un lugar geográfico, era algo literal. Sin embargo, para nosotros, la tierra de la abundancia es toda una dimensión donde se encuentra, hermano amado, esa prosperidad que puede llegar en los diferentes niveles que nosotros necesitamos prosperar en la vida. De tal manera que esa tierra de la abundancia, según las Escrituras, quiero hacer una breve reseña de lo que la Biblia dice. La Escritura nos menciona que Dios le entregó al pueblo de Israel ese territorio. Ese pueblo ahora tenía que poseer esa tierra, tenía que conquistarla.
Y el hecho de conquistar esa tierra significaba que tenían ellos que desposeer a las fuerzas habitantes de aquella región para poder de esa manera obtener la abundancia que ahí se encontraba. Es decir, que la conquista no es otra cosa más que desposeer a quienes retienen o tienen una abundancia que Dios nos ha prometido es ahora para nosotros. Ahora, esa tierra de la abundancia llamada Canaán me llama la atención a mí cuando estudio la palabra. Esa tierra tenía milenios de años, oiga esto, de estar consagrada a una potestad llamada Baal. Tenía milenios de haber sido consagrada. Baal era el dios que se había como refugiado en esa región, había hecho de esa región su dominio, su cuartel central, de tal manera que había una consagración en esa tierra que le pertenecía a él. Por ejemplo, cuando yo he estado investigando acerca de esta entidad, me he dado cuenta desde el punto de vista de los diferentes nombres con los que es representado esta potestad en Canaán. Me doy cuenta, hermanos, que era una potestad que para ese pueblo tenía múltiples significados, de tal manera que se puede decir que Baal es como una entidad que tiene 1000 manifestaciones. Oiga esto, Baal no es una potestad que se manifiesta con un tipo nada más, valga la redundancia, de manifestación, sino que tiene 1000 manifestaciones, y por eso es conocido como el Dios de los 1000 rostros. Y sus nombres dejan ver realmente todo aquello que los pueblos de la región de Canaán supuestamente recibían de él como favor por haberle rendido culto, ofrendas, y haberlo elevado al nivel de un Dios. Entonces, para Canaán, oiga esto, algunas de las cosas que representa. Por ejemplo, para ellos era el fecundador de la tierra y era el protector de la riqueza material. Oiga por dónde voy. Lo consideraban el fundador de la tierra y lo consideraban el protector de esa riqueza que contenía esa tierra, y por eso era llamada la tierra de la abundancia. Era también considerado el Dios del éxito y de la felicidad. Si usted quiere, lo podríamos llamar como una pseudo prosperidad familiar. También era el Dios de la montaña, dando así la idea que era el Dios que prosperaba la vida religiosa, llevando a los pueblos a caer en idolatría en los lugares altos, de tal manera de que él era considerado el Dios que elevaba espiritualmente. Y asimismo, para esas naciones era el Dios de la naturaleza, dando la idea que era el que prosperaba agrícolamente y que a la misma vez era el que daba la capacidad productiva a todos aquellos que le rendían culto. De tal manera, mis amados hermanos, que tenía múltiples funciones, múltiples títulos por sus recursos que ofrecía y todo lo que supuestamente él ofrecía, y por eso era considerado un Dios de riqueza, un Dios de prosperidad. Ahora, la razón por qué Dios, esto es lo que me llama la atención, una de las razones por qué Dios entregó Canaán y no otra tierra, era como que había una deuda ancestral que Dios tenía que cobrársela. Y Dios tenía que darle como un tipo de recompensa a su pueblo, porque se habían mantenido guardando la confianza y esperando en él. La Biblia dice que por 430 años ese pueblo gimió por causa de la esclavitud a la que habían sido sometidos, hasta que llegó aquel clamor a la presencia de Dios, y Dios responde diciendo que su clamor ha subido hasta su presencia y que por eso Él ha decidido liberar a su pueblo. Sin embargo, me llama la atención que cuando empezamos a hacer la cartografía espiritual de esa prosperidad, es necesario que nosotros vayamos a ver
hermano, a la base de la historia, desde donde emerge todo aquello que iba a empezar aquel desarrollo hasta el momento donde surge, hermano, Baal, y que entonces es conocido entre los pueblos y que se establece en una región para retener esos recursos, solamente dar lugar a que los pueblos que se acercaran a él y le rendían culto, entonces tenían derecho a poder recibir. La Biblia dice que en Génesis capítulo 9, verso 22, desde ahí nosotros podemos ver, hermano, dónde comienza esta cartografía. En el capítulo 9 del versículo 25 dice solamente esta parte: dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. En el capítulo 9 se narra cómo uno de los mismos hijos de Noé, de aquel patriarca que estaba inaugurando un nuevo mundo, aquel patriarca que había sido testigo de las abominaciones de esos días y de cómo haberse él conservado sin contaminación alguna, siendo así que Dios lo escogiera para entregarle esa misión de ser los sobrevivientes de aquel juicio que cayó por diluvio sobre la faz de la tierra. Sin embargo, cuando ya la tierra estaba como reciclada, la escritura dice que uno de los hijos un día entra a la tienda y encuentra a Noé, que estaba embriagado y que estaba desnudo. La Biblia dice literalmente que éste corrió a sus hermanos y les empezó a hablar de la desnudez de sus padres. Para no entrar en detalle, nosotros sabemos perfectamente que fue más que el hecho de verlo desnudo y de comunicarlo a sus hermanos, basándonos en el significado de las palabras en el original, que fue más que verlo. Y eso representa, hermano, que Cam se constituye como el instrumento de Satanás para tratar de estorbar a ese nuevo mundo que tenía la bendición de parte de Dios para que Noé fuese el que iba a fructificar y multiplicar la tierra y comenzar, hermano amado, a hacer uso de aquellos recursos que estaban en el nuevo mundo, algo que Adán también había perdido, hermano, por causa del pecado. De tal manera que la escritura nos deja ver que desde ese momento la maldición, hermano, apuntala no directamente a Cam, sino que a la simiente que de él saldrían de sus lomos. Desde ese momento nosotros estamos viendo desde el hecho de que un hombre en una tierra reciclada, con las bendiciones de una tierra que iba a fructificar, que iba a multiplicarse, que se iba a incrementar, que iba a ser una tierra próspera, porque había entrado una nueva edad en ese momento. Viene un ataque, el reino de las tinieblas utilizando a uno de los mismos sobrevivientes para que fuese como un misil, para que fuese como, hermano, ese misil que vino a tratar de destruir, de afectar ese plan de parte de Dios. A partir de ese momento se establece una deuda ancestral donde era necesario de que hubiese una batalla del Dios con D mayúscula para destronar, para destruir, para cobrar, hermano amado, como una deuda ancestral contra un Dios que con D minúscula, que era el que estaba detrás de ese ataque que la humanidad estaba recibiendo en esos momentos a través de la vida de Noé y como instrumento Cam. Ahora oiga esto, qué interesante. Cuando Dios le encomienda a Josué la tarea de conquistar la tierra, a mí me llama la atención que en el libro de Josué se mira la batalla de este hombre contra 31 reyes. Estos 31 reyes de esa tierra de la abundancia eran quienes habían recibido de parte de Baal las riquezas que él ofrecía. 31 reyes y más eran quienes
hermano, tenían distribuida toda la abundancia, toda la riqueza de la tierra de Canaán. En 31 reyes, Balaán había derramado de esas riquezas. Sin embargo, dice la Biblia que en Deuteronomio capítulo 7, Dios habla también nuevamente a su pueblo, pero le dice que tiene que destruir 7 naciones. Estas 7 naciones, oiga esto, son en figura las 7 cabezas de Baal. De tal manera que estas 7 naciones son la maquinaria de defensa. Es el sistema de defensa que Baal maneja para defender la riqueza que está distribuida, la prosperidad que está distribuida en 31 reyes y más. Cada rey de Canaán tenía la responsabilidad de defender su propio territorio. Había necesidad de ir rey por rey conquistándolo para poder tomar lo que ellos contenían o tenían en abundancia, en prosperidad, en recursos, etcétera. Pero estas 7 naciones eran la maquinaria demoníaca de defensa, eran las cabezas estratégicas que protegían, hermano, a ese dios Baal que se había tomado esa región como territorio propio. Usted conoce entonces, según Deuteronomio capítulo 7, que son los heteos, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. La orden Dios se la da al pueblo en Deuteronomio capítulo 7 y dice: cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, y ahí se mencionan estas 7 naciones, y le dice Dios: 7 naciones más grandes y más poderosas que tú. El verso 2 dice: cuando el Señor tu Dios las haya entregado de delante de ti y los hayas derrotado, los destruirás por completo. No harás alianza con ellos ni te apiadarás de ellos, dice la Escritura. Y todo el capítulo 7 usted encontrará las razones explicadas por qué no podían dejarlos a uno parado, sino que la orden era destrucción por completo. Y la Biblia dice que Dios menciona: no harás votos con ellos, porque en los votos vas a perder el derecho de la prosperidad. Porque en un voto va de por medio, hermano amado, algo que entra en canje, algo que se puede uno comprometer y perder al no cumplir. Le dice: no darás tus hijos a las hijas de ellos, ni tomarás de las hijas de ellos para tus hijos. En otras palabras, no permitirás que contraigan matrimonio con ellos, porque entonces el legado de prosperidad también pasará a ser parte del sistema de prosperidad de Baal. Y le dice Dios: al contrario a eso, destruiré los altares. Estoy parafraseando el capítulo 7 de Deuteronomio. Destruiré los altares de ellos, derribaréis los pilares sagrados que ellos utilizan, cortaréis las imágenes de acera que ellos tienen, y toda imagen tallada la quemarás al fuego, porque esos lugares son puntos o elementos de reunión de espíritus, donde se reúne el espíritu humano que lleva las ofrendas, donde se reúne el espíritu que traerá el tipo de respuesta, y se reúne también, hermano amado, el espíritu de aquel altar, es decir, el de Baal. Entonces hay reunión del espíritu de Baal con el espíritu humano, y el espíritu que es la clase de respuesta que viene cada vez que alguien se encontraba delante de uno de esos altares. Pero Dios manda y dice: tienes que destruirlos a todos, para que el sistema de prosperidad de Baal no te alcance. Ahora, para avanzar un poco más, déjeme decirle cómo operaban ligeramente, es decir, ligeramente se lo voy a decir, cómo operaban estas 7 cabezas, la maquinaria de defensa o demoníaca de Baal. Estos 7 que le mencioné anteriormente
los jebuseos tenían la especialidad de ser, para todo aquel que penetraba al sistema de prosperidad de Baal, ser, hermano, espinas en el costado. Los eteos, lo que ellos hacían a la gente y defendían a la misma vez, era matar la capacidad de recibir. Es decir, que la gente, al matarle su capacidad de recibir, de nadie más podía venir, hermano, esos recursos sino de Baal. Los cananeos, su especialidad era desviar los recursos. Los fereceos, debilitar protección en los pueblos. Los amorreos llevaban a los lugares altos, como mencioné ya. Y los heveos incubaban un tipo de humanismo de aquellos días. Y por último, los gergeseos creaban vidas solitarias, hacían que la gente sufriera tipos de aislamiento para dejarlos sin la capacidad de consejería, sin la capacidad de ayuda, etcétera. Ahora oiga esto, qué interesante cuando nosotros empezamos a profundizar en esta cartografía de la prosperidad. Dos de los nombres que tienen que ver con la prosperidad de este sistema de Baal, uno de ellos es Baal Gad, que quiere decir el Señor de la buena fortuna. Otro de ellos es Baal Hamón, con H, no con J. Baal Hamón, que quiere decir Señor de la riqueza y de la abundancia. Y esto significa que Baal era el responsable de toda la pobreza de aquellos días en algunos pueblos. Él era el responsable de bloquear la prosperidad, porque era un sistema de prosperidad. Era el responsable de desviar los recursos y de matar esa capacidad para recibir. Es decir, fuera de él nadie podía recibir. Pero para nosotros la noticia se nos ha sido dada, que nuestra prosperidad viene del Padre Jehová por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y a través del Espíritu Santo, porque la prosperidad no es solo bienes materiales, sino muchas cosas más que tienen que ver en lo que usted y yo estamos supuestos a prosperar. Bendito su nombre. Ahora, otro de los nombres interesantes también es de que se le conocía también, hermano, como Baal Zephón. Al hablarse de este nombre, era el Señor del norte, un dios cananeo adorado también en Egipto, y que sin duda era el centro de culto establecido, oiga esto, para reforzar la defensa de esa región. Entonces, siendo Señor del norte Baal Zephón, los cultos que le ofrecían eran con la intención de reforzar esa defensa en aquella región. Otro de los nombres que también nosotros podemos ver es el más popular, Baal, que quiere decir poseedor o señor, y que es Dios para los cananeos de fertilidad, de tal manera que el culto de ese Dios, según Números capítulo 22, capítulo también 25, nos deja ver que incluso el pueblo de Israel se vio involucrado en ese culto. La Biblia dice también en algunos pasajes de otro nombre de Baal llamado Baal Berit, que quiere decir Señor de pacto, Dios de pactos y de votos. Los cananeos pactaban, los cananeos se comprometían, hacían votos con este Dios para él recibir, hermanos, los recursos que él ofrecía. Era conocido también como Baal Meón, que quiere decir el Señor de la vivienda, Señor de la habitación, Señor del refugio. Oiga esto, dando a entender que era el que sostenía en pie las habitaciones de ellos, las casas, las propiedades para ellos, de tal manera que él era el dueño de todo, según la mentalidad del sistema que él sostenía. Otro nombre que aparece también
en la escritura, y es el nombre Baal Peor, que quiere decir Dios del monte. Y es donde en número 25 dice la Biblia que 24,000 príncipes murieron, porque Dios juzgó a estos príncipes quienes se vieron involucrados en conflictos de carácter sexual. Oiga esto, con mujeres paganas de aquellos días que eran adoradoras al culto de Baal. Y otro de los nombres también, Baal Zebú, el señor de las moscas, el príncipe de los demonios, conocido también, que aparece en el Antiguo Testamento como alguien que sanaba, y en el Nuevo Testamento los religiosos de aquellos días, hermano, al ver los milagros que Jesús hacía, estaban tratando de desviar la gloria que le pertenecía a Cristo, y estaban atribuyendo que Él hacía o manifestaba ese poder en el nombre de Belcebú. Porque toda aquella región, todo lo que sucedía, milagros, sanidades, provisiones, riqueza, todo se lo atribuían a esa potestad que por milenios había tomado ese lugar como su bastión, y que toda la prosperidad venía de él. Ahora miren ustedes los significados que generalmente tienen que ver con Baal: propietario, gobernador, el capitán. Tiene que ver con el dominio, tiene que ver con gobernante de la tierra, tiene que ver con la palabra socio, para hacer sociedad, tiene que ver con aliado, tiene que ver con el significado de esposo, tiene que ver con matrimonios. Entonces quiere decir que él, para desviar recursos, hermano, está detrás de todo ataque económico que pone en conflicto a los matrimonios. Quiere decir también que llevaba la apostasía, que conducía a que los pueblos le dieran la espalda a Dios, como quien dice, se divorciaban de Dios para casarse con Baal, para tener asegurada esa prosperidad. Esto entonces es una breve cartografía de los nombres de Baal, de sus significados, para que usted y yo podamos entender, hermano amado, la batalla entonces de los dioses por la prosperidad. Por eso yo creo con todo el corazón, y lo hemos estado escuchando, hermano, en boca de algunos ministros que han estado edificando nuestra vida, que la prosperidad es espiritual. Es decir, que detrás, hermano amado, de esa prosperidad, de la fuente a la que cada una de las prosperidades representa, hay un espíritu. La pseudo prosperidad tiene un espíritu, y la verdadera prosperidad tiene un espíritu, y es el espíritu de Jehová el que está detrás de esa prosperidad. Ahora, a mí me llama la atención todo esto de lo que estamos hablando, porque la Biblia dice que si nosotros mantenemos la confianza en Dios, dice la epístola de los Hebreos, nosotros recibiremos gran recompensa. La palabra recompensa que se utiliza en Hebreos, a pesar de que hay varias palabras que hablan de recompensa, pero en Hebreos específicamente el apóstol Pablo utiliza una palabra que tiene que ver, hermano, con lo mismo que Dios les dijo, que les entregaría la tierra de la abundancia. Esa palabra en griego se dice mistapodosia. La palabra mistapodosia, que quiere decir recompensa, tiene, hermano, el significado del término, déjeme recordar, es una palabra que quiere decir como cuando alguien hace impuestos. A ver si me ayuda alguien de Estados Unidos, cuando se reciben los impuestos, reembolsos, gracias. La palabra mistapodosia quiere decir reembolso, de tal manera que cuando Dios le estaba entregando a Israel la abundancia, estaba diciendo: te voy a entregar la prosperidad en categoría de reembolso. Cuando Dios dice que te va a dar una gran recompensa, si tú no pierdes la confianza en Él, Él te va a entregar un reembolso. Y un reembolso siempre lleva de por medio intereses. ¿A poco me están escuchando?
¿Qué quiere decir con eso, hermano? Que el tiempo que Baal ha mantenido, retenido la prosperidad que no es de él, sino que es de Dios, porque es una deuda ancestral que tiene contra la descendencia de Canaán. Hermano, el tiempo que lo ha retenido, el tiempo que te ha limitado y que no ha permitido el diablo que llegue esa prosperidad a tu vida, en este año que se proclamó para ti y para mí la prosperidad, es el tiempo de tu recompensa, es el tiempo de tu reembolso, es el tiempo donde con intereses Dios hará que pague el sistema de Baal la recompensa que nos pertenece para ti y para mí, porque Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario. Por lo tanto, es grande nuestra recompensa. Si usted la quiere recibir desde allá, démosle palmas al Señor de la gloria. Bendito sea Dios. Dígale al que tiene la par: viene tu mistapodosia, dígale. Y no es una señora. Mistapodosia. Tu reembolso está a punto de llegar. Y vienen prosperidad de salud, prosperidad de gozo, prosperidad de unidad, prosperidad, hermano amado, de equilibrio mental, de inteligencia, de sabiduría, de sanidad, de amor, de victoria. Y también viene bendición material para ti y para mí. Viene tu reembolso con intereses. Oiga esto. Entonces, después de esta breve introducción, quisiera comenzar hablándole a usted cuál es la dinámica y la estrategia de cada una de las cabezas, para que usted entonces, al recibir la revelación de parte de Dios desde sus escrituras, usted sepa cómo responder y cumplir la orden que Israel dejó de cumplir. Porque nosotros encontramos en las escrituras que la orden de Deuteronomio capítulo 7, Israel no la cumplió a cabalidad. Por eso usted mira que en Esdras, en el capítulo 9, Esdras hace una oración donde se está lamentando porque le llevaron la noticia a Esdras que los príncipes, los sacerdotes y todos los pueblos, dice la escritura, habían tomado mujeres, se habían mezclado, y menciona los 7 nombres de esas 7 naciones. En el libro de los Jueces usted encontrará desde el capítulo 1 en adelante los nombres de estas 7 naciones, y dice la escritura: Benjamín no expulsó, Dan no los expulsó, hermano, Manasés no los expulsó. Las tribus de Israel no expulsaron a estas 7 naciones, de tal manera que dejaron o crecieron en medio de estas 7 naciones, y por eso su prosperidad se corrompió también. Su prosperidad se vio limitada. Cada una de estas 7 naciones tiene su forma de operación. Entonces, ¿usted está listo para descubrir y desenmascarar las obras de las tinieblas juntamente conmigo? Uno de ellos son los cananeos. El nombre de los cananeos tiene también por lo menos 4 significados, o hasta dónde era la influencia. Uno de esos nombres significa materialista, otra de ellas es mercaderes, otra de ellas comerciantes y otra de ellas negociantes. Los cananeos entonces eran los especialistas en desviar los recursos del pueblo. Y volvemos entonces a la carga con esto. Nuevamente quisiera poner el pasaje de Génesis para que usted vea ese comienzo. ¿Cuál era el espíritu que había en Canaán? ¿Desde dónde viene ese espíritu? Formando, hermano amado, ese sistema de prosperidad, de falsa prosperidad.
La escritura dice en Génesis, en el capítulo número 10, verso 6, dice: los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. El versículo 8 del capítulo 10 dice: y Cus engendró a Nimrod. Oiga esto. Quiere decir que había una genética ahí que iba a evidenciarse en la vida de personajes que desde su primera aparición en la historia de las Escrituras vemos, hermano amado, su tendencia, vemos la misión o el objetivo a perseguir. Y Nimrod, que se conocía como un hombre poderoso en la tierra, la Biblia dice: él fue un poderoso cazador delante del Señor. Por tanto se dice como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. Según la Biblia, hermanos amados, quien engendró a Nimrod traía la genética de Cam, del que había recibido la maldición de Noé, de tal manera que esa información genética opera en el ámbito espiritual a cierto tiempo en provocar un resentimiento en el ser humano para manifestar una rebelión en contra de todo lo que va de Dios. Por eso la Biblia nos asombra a nosotros de que, siendo descendiente, hermano, de Cam, de Cus, hace su aparición y la Biblia lo identifica desde primera instancia como un cazador rebelde que se levanta contra Jehová por el resentimiento genético que traía al impacto de la maldición que se le había puesto. Ahora, el nombre Nimrod no se limita únicamente al carácter de rebelión, sino que cuando se hace una investigación profunda para poderle presentar esta cartografía y utilizando diferentes fuentes, me llama la atención que en un libro que es considerado como el dialecto pagano de Babilonia, el nombre de Nimrod, oiga lo que significa, que no es usual ese nombre, pero revela el propósito de él, porque él es parte ya del sistema de Baal. Entonces Nimrod significa: yo me levantaré y te mantendré abajo. 1. Significa que llegaré arriba y te derribaré. 2. Significa también: yo me exaltaré cuando te sujete. Y este significado surge como consecuencia, hermano, del nombre de Nimrod y de la palabra poderoso cazador contra Jehová. De tal manera que el poderoso cazador contra Jehová define el carácter en él, de tal manera que el carácter tiene que ver con el nombre. Porque Jesús enseñó que cuando se trata de discernir el nombre de un espíritu, el nombre de un espíritu no significa cómo te llamas y que le dé una respuesta de un nombre humano, sino que al preguntar cómo te llamas es cuál es tu onoma. Y la palabra onoma significa cuál es tu carácter, cuál es tu oficio y cuál es la misión que tiene. Eso significa onoma. Ahora, me llama la atención todo esto, porque entonces empezamos a ver, hermano, que el significado poco conocido de Nimrod es el que desvía los recursos. Y él viene a ser parte del propósito de Baal Hamón, el señor de la riqueza o el señor de la abundancia. Es decir, Baal siempre quiere sentirse de que él es el que controla la prosperidad de la tierra.
Ahora oiga usted esto, hermano. Una de las razones por qué Dios puso como dentro de la ley, ahora estamos hablando de la ley. Abraham lo recibió por revelación, pero para el pueblo de Israel le puso esa condición: que ellos diezmaran de todo el producto de la tierra. ¿Por qué? Porque esa era la única forma de decirle a Baal: Baal, tú no eras el que me hace prosperar. Baal, yo no quiero tu prosperidad. Baal, yo a quien quiero es la prosperidad que viene de Dios, el cual prometió entregarme la abundancia de la tierra. El diezmo que el Señor había instituido y se lo dio a Israel antes de entrar a la posesión, el Señor le estaba aplicando el principio del por qué se establece una ley. Y una ley se establece porque existen los considerandos. Considerando que Baal se cree el dueño de la tierra de la abundancia y que él cree que es el que prospera, considerando eso, cuando tú me des el diezmo, estás cerrándole la puerta al espíritu de Baal Jamón, y esa riqueza no llegará a tus manos, sino la que vendrá es la de Dios para ti y para mí. Bendito sea Dios para siempre. Dele palma fuerte, hermano. Dentro de la tierra de la abundancia se conocía también a otra entidad que le llamaban el Dios de la riqueza, Mamún. Mamún, según la Biblia, dice que era una riqueza personificada. Dice la Escritura que sus orígenes vienen del arameo, como consecuencia también viene del sistema babilónico. En otras palabras, también representa a Baal. En otras palabras, Mamún era solamente el tesorero de la economía, del sistema, de la prosperidad que Baal mantenía. Mamún era el tesorero de ese sistema. Por eso me llama la atención a mí que viene un tiempo donde Dios levanta al profeta Jeremías, y oiga lo que dice en el capítulo 51 del versículo 44. Dice: y castigaré a Bel en Babilonia. Bel significa Señor, y Bel también era otro nombre de Baal. Por eso usted mira que Bel es considerado como una deidad babilónica y cananea, y ese nombre Bel viene también de la raíz, hermano, del numeral 1166 del diccionario Strong, que quiere decir Señor, gobernante de la tierra, aliado, esposo o para casarse. Por definición es el mismo Baal. Pero la palabra de Dios dice, y esto es para usted y para mí, porque cuando Dios anuncia una profecía, una proclama de prosperidad, lo que Dios está diciendo lo está revelando. Jeremías capítulo 51. Vuelvo a la carga y leo, y dice: Dios promete: y castigaré a Bel en Babilonia. Oiga esto: sacaré de su boca lo que se ha tragado, y no afluirán más a él las naciones, aún la muralla de Babilonia caerá. ¿Sabe lo que está diciendo? Lo que se tragó, las finanzas del pueblo, la prosperidad que le pertenece al pueblo de Dios, todo lo que ha desviado, todo lo que ha impedido, todo lo que ha bloqueado, y con eso ha alimentado su vientre. Eso hará Jehová, que lo sacará desde las propias entrañas de Baal y se la regresará a su pueblo como un reembolso que lleva intereses para que tu vida sea prosperada. Dele palmas al Señor de la gloria. El diccionario Webster, en su edición Nuevo Colegiado, dice que Bel de Babilonia es definido como una ciudad consagrada al materialismo,
a la persecución de placer sensual. Oiga eso. Ciudad del materialismo. Baal viene entonces desde aquellos tiempos, desde el ataque a Cam, estamos viendo su incursión y vemos cómo Nimrod, la idea de levantar una torre y todos los humanos que él había cazado, todo lo material en recursos que tenía esa gente que obedeció a Nimrod, desvió los recursos, la materia prima de la tierra, y toda la humanidad se enfocó en invertir para la construcción de esa torre. Desde ese momento estamos viendo a Nimrod desviar los recursos. Los cananeos tienen la habilidad de desviar los recursos. Por eso vemos también, hermanos, que en un momento tan definitivo para el pueblo de Israel, vemos nosotros que en Éxodo capítulo 32, ellos levantan un becerro de oro, porque uno de los rostros de Baal es la figura de un becerro, es la figura de un toro o de un búfalo, porque eso representa poderío. Déjeme darle algunas cosas, el tiempo va avanzado. Por ejemplo, este es un rostro de Baal, una cabeza de Baal coronada con mazorcas de maíz sobre su cabeza. Desde este punto, Baal representa el Dios de la fertilidad. Oiga esto, el Dios que decide si la tierra produce o no. Para los cananeos representaba el Dios que permitía si hubiesen hijos o no salidos del vientre de una mujer. Representa también el Dios que produce la cosecha, de tal manera que desviaba los recursos. Pero en el año de la prosperidad, Dios ha acercado su verdadero espíritu de la prosperidad, y esa prosperidad te hará también entrar en la verdadera fertilidad, y no una fertilidad a la usanza de la fructificación que la tierra te pueda dar como un producto, sino aún, hermanas que están aquí, matrimonios, vientres que se habían cerrado por algunos años o por mucho tiempo, y que han estado orándole a Dios para que les conceda el privilegio de tener un hijo. Pues te anuncio que en el año de la prosperidad también eso está en el propósito de Dios, y muchos vientres serán prósperos y se abrirán para recibir de los lomos del esposo una semilla que llevará la bendición de la prosperidad, para que esos hijos también traigan una genética de la verdadera prosperidad, y cuando crezcan no caigan en el sistema de la pseudo prosperidad, sino que siempre dependan de Jehová Jireh, que es el que provee a cada uno de nosotros. Bendito sea Dios para siempre. Esta potestad, hermanos, se encuentra en muchos lugares y aún en museos en Estados Unidos. En el museo que se encuentra en Chicago hay, hermano, una figura de lo que representa Baal. Es el rostro humano con cuerpo de toro, pero en sus cabezas también tiene corona de mazorcas, y también, hermano, según esa imagen, tiene alas, dando la idea que representa una deidad. Si nosotros seguimos más adelante, veremos las representaciones que aún dentro de los Estados Unidos representa el simbolismo de la prosperidad o del poder de la prosperidad de esa nación, supuestamente. Esta escultura se encuentra, hermano, en uno de los edificios que pertenecen al distrito financiero, y esta figura, repito, está representando la prosperidad económica según, hermano, la mentalidad de Estados Unidos. Es un símbolo que habla de Baal Hamón, que dándole a ellos honra y gloria a esa potestad.
Si seguimos adelante, pudiéramos ver también otra figura de una estatua en Europa que es símbolo oficial del Parlamento Europeo, y ahí volvemos a ver también a esa entidad representada desde la figura de un toro, de un buey, que habla de la operación de Baal Hamón, el que tiene según Canaán el poder de la economía, el poder de la prosperidad. Pero este año a nosotros se nos ha proclamado esa verdadera prosperidad, bendito sea Dios, y con esa proclama viene también la revelación de la palabra, para que nosotros, hermanos, no caigamos en los afanes, en la ambición de ser prosperados fuera de Dios. Dios es todopoderoso y no necesitas ningún otro tipo de prosperidad, sino a ese Dios verdadero al cual servimos, honramos y adoramos en esta tarde. Dele palmas al Señor de la gloria. Déjeme avanzar. Entonces quiere decir que por eso es que Dios nos pone a nosotros la enseñanza de que debemos de darle del 10% de lo que recibimos. Porque así le decimos: no, Baal, de ti nada, de ti nada, de ti nada. El profeta Len decía esta tarde de que toda moneda en todos los países del mundo puede tener dos tipos de espíritu: o viene uno del sistema de Baal, o viene del sistema de la verdadera prosperidad, que es de Dios. Entonces nosotros decidimos, hermanos. Por eso yo creo que cuando Dios nos concede el privilegio de reconocer la fidelidad de Dios, es, hermano, para que lo hagamos con gozo, con alegría, porque es la oportunidad que Dios nos da a cada uno de cerrarle la puerta a Baal. Por eso tenemos que tener corazón para ofrendar. Tenemos que dar con todo nuestro corazón y no menospreciar el momento de la ofrenda y del diezmar a Dios. Por eso nosotros como pastores, los que estamos aquí, debemos también de darle al Señor y tener ese corazón y no menospreciar la ofrenda. Yo decía hace algunos días que nosotros como pastores podemos menospreciar la ofrenda cuando solo le pedimos al pueblo que pastoreamos que ofrende y que diezme, pero nosotros no estamos diezmando al Señor. De esa manera menospreciamos la ofrenda, pero gracias a Dios que si nosotros lo hacemos como siervos del Señor, Baal no tiene poder para desviar nuestros recursos, y Dios nos proveerá, Dios nos dará los recursos que necesitamos para hacer la obra del Señor. Ministros de Dios, pueblo del Señor, con temor y temblor quiero decir: no permitas que te desvíen los recursos, no permitas que Baal diga que Él es el que manipula tus recursos y tu economía. Dale a Dios lo que a Él le pertenece y tu prosperidad estará asegurada. Bendito sea Dios para siempre. Dele palmas al Señor de la gloria. Ya me pusieron la luz roja, hermanos. Y déjeme así rápidamente para orar, hablarle que los fariseos es otra cabeza. Y ellos significan región abierta, campo abierto, pueblos sin murallas, habitantes de aldeas sin muro. Abierto y sin muralla, existencia abierta y significa sin protección. Los fariseos lo que dominan y mueven es un espíritu de inmoralidad. Ellos, su especialidad es debilitar el sistema de inmunidad, si usted quiere, divino que nosotros tenemos para proteger nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. El espíritu de inmoralidad es el ataque de los fariseos para debilitar la santidad en el hombre y la mujer. Por eso usted mira que todos los pecados de inmoralidad sexual, lo primero que afectan es la economía. La inmoralidad, lo primero que afecta es tu economía. El adulterio, la fornicación, la pornografía, la lascivia, la concupiscencia, etcétera. Lo primero que te afecta
es tu economía, porque el principio está en la Biblia. Cuando se prostituye el cuerpo a través de un espíritu de inmoralidad, dice que la ramera reduce el pan del hombre a un pedazo, dice. Cuando se prostituye a través de un espíritu de inmoralidad, entonces la abundancia que había, ahora ya no se puede invertir y comprar un pan completo, sino que se reduce hasta que se va limitando al nivel de migaja. Ataca la provisión de tu casa, ataca la mesa, ataca, hermano, la nutrición de la casa, porque la economía es afectada por los fariseos. Y una de las formas en las que este espíritu opera es a través de la seducción. El espíritu de seducción que Pablo habló en los últimos días es el que está operando de parte de los fariseos para atacar con inmoralidad. Pero un espíritu de seducción no puede operar si no manipula los químicos del cerebro. El espíritu de seducción, por eso se llama seducción, porque opera a través de los sentidos, por la mirada, por el oído, por el tacto, por el gusto. Y lo que hace el espíritu seductor es manipular uno de los químicos encargados de trasladar el placer, y ese químico es la dopamina. La seducción manipula ese químico, y los fariseos es la cabeza de Baal que despierta placeres prohibidos, quita la capacidad del placer normal que Dios puso en el hombre e incuba un tipo de placer prohibido para hacer que el hombre en inmoralidad busque cosas que no le son permitidos, para así afectar la economía. La pornografía destruye, y otros males también. Entonces el Señor quiere a nosotros revelarnos esto para que usted pueda ser un fuerte defensor en el año de la prosperidad, y que usted y yo seamos los que sí vamos a cumplir la destrucción total de estas 7 cabezas de Baal, para que no haya una pseudo prosperidad que llegue a nuestras vidas, sino que sea la prosperidad de Dios para nosotros. Póngase de pie, vamos a orar. Y yo quiero invitarlo en el amor del Señor, que aquellas personas las cuales están aquí porque han creído que este es nuestro año de prosperidad, y que ahora entienden de que hay batallas de dioses por la prosperidad, y que uno de los dioses que ha mantenido esa prosperidad sobre pueblos, que a la misma vez esa prosperidad es un engaño, porque esa prosperidad de Baal gratifica, pero después cobra, quita y añade tristeza. Y la prosperidad de Dios no añade tristeza, y es legal y jurídica, y es para siempre. De tal manera que si tú eres ese conquistador, la prosperidad que Dios te entrega alcanzará a 1000 generaciones de cada uno de nosotros. Y de nuestras generaciones saldrán aquellos hijos, aquellas hijas que conocerán todos los días de la fidelidad de Dios. Y antes de llamar, yo quisiera pedir que usted examine su corazón y que pueda pasar para pelear su batalla espiritual, para que usted, si ha sido atacado a través de un espíritu de seducción, un espíritu de inmoralidad, y que ahora usted entiende por qué la economía suya ha sido afectada, si los recursos se los han estado desviando,
Cuando llegó algún aliento económico a su vida, vino un gasto inesperado y tuvo que invertir en cosas que usted no estaba planeado invertir. Esa es una forma de desviar los recursos. De tal manera que ahora las finanzas están limitadas, ha tenido que invertir en esto y en lo otro, gastos espontáneos que usted no esperaba. Hay desviación de recursos, pérdidas de herencia, promesas que no llegaron. Este es el momento. Y mi participación es guiarte a una liberación de una de esas cabezas, para que tu vida no sea afectada. Yo sé que Dios está en este lugar. Yo sé que Dios nos ha reunido con ese propósito, hermano. Y Dios es poderoso para romper maldiciones, hechicería, brujerías, enfermedad que ha venido y que ha sido diagnosticada médicamente, o que no encuentran una razón y que hay un espíritu ahí. Vamos a desarraigar en el nombre de Jesús. Yo quiero invitarlo que comience a renunciar a una de esas 7 cabezas que haya estado tratando de atacar su vida para que esa prosperidad no llegue. Hoy nosotros tenemos el derecho de poder ser prosperados en el nombre de Jesús. Vamos, ayúdeme. Ahí donde está, comience a renunciar en el nombre de Jesús. Vamos, amados, vamos, esta es tu noche. En el nombre de Jesús. Si te han desviado los recursos, usted diga: espíritu cananeo, te renuncio. Vamos, en el nombre de Jesús. Si has sido atacado con algún espíritu de inmoralidad, vamos, di: espíritu de fariseos, te renuncio en el nombre de Jesús. Amado José Zapico, ven, mi hermano, ayudarme por favor a ministrar. Pastor, ven tú, de Ecuador, ayúdenme a ministrar, a liberar. Ayúdenme con la garganta. Vamos, y catarrama. En el nombre de Jesús tomamos autoridad. Dios va a empezar a romper. Y ahí está el Señor ya obrando. ¡Fuera! ¡Fuera! Ahora todo espíritu de Baal lo reprendo, lo desarraigo, le ordeno: ¡fuera! ¡Fuera, espíritu cananeo! ¡Espíritu de fereceo! ¡Espíritu de jebuseo! ¡Fuera! Todo espíritu de Dios lo sujetamos a la obediencia de Cristo. Y ahí se rompen las maldiciones. Ahí, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora, vamos, levante su mano. Rompemos toda obra de tinieblas. Revenimos contra todo espíritu de maldad. Hacemos polvo toda maquinación de las tinieblas. Todo aquello que ha drenado la economía, todo aquello que ha retenido recursos, todo aquello que ha retenido provisiones que pertenecen a tu iglesia, a tus hijos. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, ordenamos que todo espíritu, en el nombre de Jesús de Nazaret, toda activación, cortamos las cabezas de los agentes que han sido activados por los principados, por las fuerzas del mal. Retrocede ahora. Ordenamos, rompemos toda maldición que ha sido activada a través de fereceos, a través de ateos, a través de cananeos. Rompemos y quebramos todo dominio legal sobre toda la vida ahora. Cancelamos todo poder de tiniebla
Suelte ahora. Se libre ahora. Se libre ahora. Retrocede, diablo. Retrocede, principados, potestades. Ahora mismo, que cada vida sea libre. Sea libre. Sea libre. Cancelamos la maldición de los límites, del retener recursos. Maldiciones sean canceladas y rotas. Suelta ahora. Ordenamos que todo espíritu de maldad, toda fortaleza de males es rota en esta hora. Sea libre los hogares, sean libres las familias, sean libres los patrimonios. En el nombre que es sobre todo nombre, de Jesús. en el nombre glorioso, A la gente que ha estado esperando en Dios, que ha tenido confianza en Dios, ahora mismo, que ha sabido esperar, venimos a anunciarle proféticamente en esta hora que Baal tiene que vomitar lo que se te había devorado. Tiene que vomitarlo ahora, lo que se te había devorado. ¡Fuera! Y lo recibe. ¡Fuera! Y ¡Fuera! ¡Que merca! Así te dice el Señor. Hoy te ha sido entregado a tus enemigos. Aleluya. Y Dios los pone debajo de la planta de vuestros pies. Vamos, pueblo, písalo. En el nombre de Písalo. Jesús. A mover En tus el piernas. nombre de Jesús. A mover tus piernas. En el nombre de Jesús. Haz un acto En el nombre de profético. Jesús. Haz un acto profético. En el nombre de Jesús. Libre de la pobreza, libre de la miseria. Pisotea esa miseria, pisotea esa pobreza. Libre, 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 libre. Libertad para que puedas prosperar en el nombre de Jesús. Vamos, pelea tu batalla por tus generaciones. Aleluya. Echa fuera Baal de tu casa. Aleluya. Reprende todo espíritu de pornografía. Aleluya. Toda pornografía fuera. Toda fornicación y adulterio. Todo espíritu de inmoralidad emerja por el dedo de Jehová. Por el dedo de Jehová. Es tu tarde de ser libre. Inmoralidad te vas. Baal está cayendo en su sistema de su falsa prosperidad. Cae las 7 cabezas de Baal. Cae. Cae en el año de la prosperidad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra hay libertad para prosperar. Hay libertad para prosperar a todo aquel que renunció a la inmoralidad, al amor al dinero. Hay libertad. Venimos a anunciarte que eres libre para prosperar en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aleluya. Aleluya. Quiero que te prepares. Prepárate. Creí por lo cual hablé. ¿Cuántos creen que el Señor está en este lugar? ¿Cuántos creen que el Señor los ha libertado? Creí por lo cual hablé. Al contar 3, tú vas a gritar con toda tu fuerza que tú eres libre. En el nombre de Jesús. Y luego vas a saltar, vas a danzar, porque estamos decretando que hoy cambia tu situación. Hoy cambia tu situación. Así que prepárate. A la 1, 2, toma aire. Recuerda, libre con toda tu fuerza y celebras. Ahora a las 3. ¡Libre! Celebra ¡Más tu libertad. fuerte! ¡Más fuerte! ¡Libre! ¡Libre! Celebra tu libertad. ¡Libre! ¡Libre! Celebra tu libertad. ¡Gritos de guerra! ¡Gritos de guerra! ¡Gritos de victoria!
que tus enemigos, vamos, vamos, huyan delante de ti. Levántate, levántate en tu pueblo, y que tus enemigos huyan delante de ti, mas los justos se alegrarán. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ministerios de benecer, grita. Levántate, Señor, y que tus enemigos